Bajo este conjunto de elementos que acabamos de observar, relacionados entre sí, se construyen y transforman las familias. Algunas familias que por situaciones adversas han tenido que vivir el desplazamiento forzado por el conflicto armado, desastres naturales o quizás por el mismo desarrollo industrial, han tenido que trasladar sus vidas direccionándose hacia otros contextos, sociedades y culturas en muchas ocasiones diferentes y distantes de lo que ellos son. Desde allí nace el concepto de la interculturalidad, cuyo objetivo es alcanzar un diálogo horizontal y armónico entre las culturas, condición que favorece además una integración y convivencia adecuada de los individuos. La interculturalidad le apuesta a formar ciudadanos conscientes de las diferencias, con la capacidad de trabajar conjuntamente por el desarrollo de un país, construyendo una sociedad equitativa, igualitaria, justa y plural. El enfoque diferencial está justificado en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 7, donde dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Es aquí donde nace el principio constitucional que rige la enunciación de medidas diferenciadas que reconocen y afirman los procesos de identidad de los colombianos en cada uno de los ámbitos y procesos que lo demandan. Bajo este panorama surgen las políticas multiculturales, entendidas tales como aquellas medidas de reconocimiento de la diversidad, incluyendo el género, la cultura, la orientación sexual, la discapacidad, la etnia, la raza, los cuales fungen como expresiones empíricas de la diferencia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha indicado que el enfoque diferencial busca visibilizar vulnerabilidades y vulneraciones específicas de grupos e individuos específicos y prioriza acciones de protección y restauración de los derechos vulnerados. Aunque a partir de la Ley 1448 del 2011, en el artículo 3, dice que el Estado ofrece especial atención y garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayores riesgos de violaciones como las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores y la discapacidad, en muchas ocasiones no se cumple. Vamos a ver qué dice nuestro entrevistado. Bueno, la verdad es que en cuanto al área de la salud, ya no hay preferencias en cuanto a si es niño, si es embarazada, si es anciano o una persona de la tercera edad. Simplemente ahora todo se ha vuelto como algo descomplicado. Simplemente así como vas llegando a un servicio de salud, así mismo te van atendiendo. O muchas veces tienen simplemente preferencias con una persona que tal vez tienen un vínculo de amistad o familiar con cuanto a médicos, con cuanto a la institución. Ahora no se ve eso. Ahora simplemente se ve ancianos, niños, embarazadas, en un centro de salud, en un hospital, en una clínica, simplemente sentados esperando horas tal vez para que les puedan prestar una atención. Y ahora no es una atención como la de antes, que le prestaban sus debidos como puntos de verdad, sino que no, ahora simplemente llegas y si no es de vital urgencia, pues simplemente así como llegas te dan los medicamentos que ellos creen y ya, ahí paró la atención. Pues en cierta parte sí, pues porque hemos estado recibiendo un subsidio que se llama de Familias en Acción para mi hijo, el cual pues me ha servido a mí como madre para sustentar los gastos de mi hijo, para ayudarlo en cualquier necesidad que a él se le ha presentado en estos años. El enfoque de género resume la importancia de reconocer las diferencias entre hombres y mujeres en función de sus características físicas, psicológicas y socioculturales, de tal modo que la atención diferenciada recoja estas premisas de diferenciación de género. El enfoque de género reclama igualdad, equidad de atención en las entidades de género que los seres humanos la expresan.
El posicionamiento del enfoque de género, tanto en la dimensión epistemológica como en la dimensión de las intervenciones sociales, plantea la urgencia de generar condiciones económicas, políticas y culturales, de generar oportunidades para el desarrollo de las familias bajo esta perspectiva de género. Los elementos anteriormente expuestos se encuentran inmersos en los derechos humanos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos son iguales e inalienables de todos los seres humanos. Establecen las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Y su objetivo principal se centra en abordar las complejidades del desarrollo desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta las conexiones entre las personas, los sistemas y los poderes de influencia. Escuchamos qué dice la gente del común frente al cumplimiento de esos derechos en sus familias. Mi nombre es José Valero. Los 3 derechos son tener una buena salud, un buen trabajo, tener derecho a una buena alimentación, a un buen vestir y a una vivienda digna. No, hay algunas cosas que no se aplican. ¿Cómo cuáles? Como lo de salud. Es unas cosas muy complicadas para acceder a eso. Lo mismo lo de vivienda. Si hay para comer, no hay para vivienda. O si hay para vivienda, no hay para comer. Y si hay para comer, no hay para vestir. Entonces hay unas cosas que no son complicadas para poderlas conseguir y tener una buena salud. Y para finalizar, considero bastante débil o desequilibrado abordar las familias sin tener estos elementos anteriormente expuestos. A los individuos se les debe entender desde el contexto en que viven, es decir, la sociedad, la cultura, la historia e inclusive su familia de origen. Es por esto que de la cibernética el pensamiento lineal queda obsoleto a la hora de entender un sistema, ya que, como lo mencioné antes, se debe ir a fondo y conocer aún más cerca sus pequeñas o grandes partes, su relación, su funcionalidad dentro de un conjunto. Entonces, pasemos a lo que es verdaderamente importante a la hora de abordar las familias, y los dejo con mi compañera Daniela Ordóñez, quienes pasará a explicar cómo hacer y cómo entender a las familias desde un pensamiento cibernético. Desde Villavicencio Meta les habló Maciel Milena Mora. Entender a la familia como un sistema implica observarla desde una perspectiva de interacción dinámica, donde la vida de cada individuo está determinada por el estado de cada uno de los demás que son parte del sistema. Así, cuando un miembro cambia, esto afecta a los otros, ya que sus acciones están conectadas a través de la interacción. A esto se suma un efecto de causalidad circular, donde, por ejemplo, A refuerza de forma retroactiva la comunicación de B. Desde la óptica de la cibernética, en un sistema familiar, las acciones de cada individuo de la familia son información para los demás, favoreciendo algunas acciones en ellos o la corrección de las mismas. Con respecto a la comunicación, es imposible no comunicar, es decir, todo comportamiento envía un mensaje a los demás. Se debe distinguir también el contenido de las relaciones. El contenido se refiere a lo digital y las relaciones a lo analógico. Lo digital se limita a la parte semántica y lo analógico cualifica cómo se entiende el mensaje, designando la clase de relación dada entre emisor y receptor. La familia es un sistema que tiene un proceso con varias fases, por lo cual es necesario comprender que se pueden dar crisis en las distintas etapas que va atravesando, y para superarlas se debe modificar la estructura del sistema familiar manteniendo su organización. Así, se debe tomar en cuenta que toda intervención terapéutica sistémica debe interesarse por las pautas de interacción y abordar a las familias de forma holística y sistemática.
Debemos entender el significado que cada miembro le da a sus historias, analizar los patrones que existen en la dinámica familiar para así poder reconocer sus recursos, posibilidades para cambio y fortalezas para poder asesorarlos de la mejor forma posible. Como profesionales trabajando con familias, debemos estar pendientes de brindar una comunicación clara, sin juicios, entendiendo al sistema con sus necesidades únicas y propias, buscando instaurar esperanza en cada sesión para que la familia con sus recursos pueda salir adelante. Para esto es importante también ubicar la etapa de desarrollo de las familias, explorar su contexto a nivel social, histórico, cultural, geográfico, que nos brinde una visión ecológica y evolutiva. Identificar las tareas de desarrollo a nivel individual y relacional. También identificar y contextualizar las crisis normativas y no normativas en la familia, las cuales van enmarcadas en el contexto y la vivencia de sus miembros. La intervención con familias requiere una visión holística, una mirada sistémica y ecosistémica que permite identificar los estadios, transiciones, crisis y edades apropiadas que presentan las familias, permitiendo que comprendamos el ciclo evolutivo de las mismas. La familia es un sistema que tiene un proceso con varias fases, por lo cual es necesario comprender que se pueden dar crisis en las distintas etapas de la misma, y para poder superarlas se debe modificar la estructura del sistema familiar manteniendo su organización. Así, tomando en cuenta todos los conceptos anteriores, debemos ver que toda intervención terapéutica sistémica debe interesarse en las pautas de interacción. Caso contrario, sería un tipo de terapia individual frente a los demás miembros familiares. Las lecturas nos han demostrado la importancia de abordar a las familias de forma sistemática. Debemos entender el significado que cada persona le da a sus historias, analizar los patrones que existen en la dinámica familiar para reconocer sus recursos, posibilidades para el cambio y fortalezas para asesorarlas de la mejor forma posible. Sea cual sea el modelo que decidamos emplear para conceptualizar a las familias de nuestro trabajo, desde la cibernética de segundo orden, el terapeuta es uno más del sistema que interviene. Así debemos buscar una forma de restaurar el equilibrio en este sistema, trabajando con alternativas que surjan desde adentro y no impuestas desde afuera. Apoyar en la autorreferencia entre sus miembros para que se miren mutuamente entre sí y se comuniquen mejor. Para esto, como terapeutas, debemos adherirnos a la familia de tal forma que mediante aceptación y respeto a su forma de hacer las cosas, vayamos creando una buena alianza terapéutica.